Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Así lo han afirmado líderes de todo el mundo ante la ola de fenómenos climatológicos que impactan negativamente en nuestras vidas. Combatirlo implica acelerar la implementación del Acuerdo de París e implementar políticas que involucren a países, empresas, ciudades y sociedad civil para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. La mayoría de los peligros naturales que afectaron durante 2018 a casi 62 millones de personas en el mundo estuvieron asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. De acuerdo con la 25ª edición de la Declaración de la Organización sobre el Estado del Clima Mundial, correspondiente a 2018, las inundaciones continuaron como el fenómeno con mayor número de afectados, más de 35 millones de personas. Los datos del informe se obtuvieron tras el análisis de 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. La OMM señaló que los huracanes Florence y Michael fueron 2 de los 14 desastres que se produjeron el año pasado en Estados Unidos, donde dejaron daños por $49 mil millones y más de 100,000 muertos. Mientras que el tifón Mangkhut, que azotó a Filipinas, Hong Kong y China, afectó a más de 2.4 millones de personas y dejó alrededor de 134 muertos. El reporte se refirió además a las más de 1.600 muertes en Europa, Japón y Estados Unidos, que estuvieron relacionadas a las intensas olas de calor y a los incendios forestales. En el último país, estos desastres causaron daños materiales por un valor de casi $24 mil millones. Notimex. La producción del muy valorado aceite de oliva italiano podría estar en riesgo. La causa, una bacteria. Como si se tratara de una peste, una cepa muy particular ha transformado los campos de olivo en auténticos parajes de la desolación. Los investigadores intentan adaptar los árboles a la nueva realidad. $4.000 olivos crecían en esta tierra, propiedad durante casi 5 siglos de la misma familia de productores italianos de aceite de oliva. De repente, una bacteria llamada Xylella fastidiosa comenzó a secar los árboles. Mi producción se ha desplomado cerca del 80% en tan solo 3 años. Esta enfermedad ha destruido completamente el paisaje y nuestro sistema de producción. Cualquier posible recuperación será muy lenta. La plantación, en ruinas, es ahora un campo experimental para investigadores y estudiosos de Europa, África del Norte, Oriente Medio y también Irán. Participan en un proyecto de investigación europeo destinado a establecer herramientas de diagnóstico temprano y compartir conocimientos para abordar mejor el problema. Cuanto antes se pueda identificar la enfermedad, más garantías tendremos de combatirla, así que esto es lo primero que estamos haciendo. Lo segundo es compartir el conocimiento científico, porque esta lucha contra la enfermedad debe ser multidisciplinaria. Debemos combatirla, además, utilizando herramientas provenientes de los campos de la sociología, la economía y la biotecnología. La bacteria se transmite principalmente por los insectos de árbol a árbol. Los investigadores primero tuvieron que identificar y definir el patógeno, y eso fue un reto. Es una bacteria que coloniza y actúa exclusivamente dentro de los vasos de la madera. Bloquea el agua y las sales minerales que van desde las raíces a las hojas. Todo sucede exclusivamente dentro del árbol. Esto hace que esta enfermedad sea tan difícil de tratar. La enfermedad hasta el momento no ha conocido cura.
Las herramientas y aplicaciones de diagnóstico temprano para el seguimiento de patógenos se han desarrollado y se están probando para evitar su expansión. Los investigadores miran hacia adelante y se centran en la prevención. La bacteria ahora se considera endémica en las regiones afectadas. Eso significa que ya no es posible erradicarla. Debemos aprender a vivir con ella, desarrollando plantas que sean resistentes o que muestren una baja susceptibilidad a la enfermedad. Este invernadero cuenta con 23 variedades de olivos potencialmente resistentes al patógeno. Actualmente se estudian otras 500 variedades en campos experimentales. Los investigadores muestran algunos progresos. Ya hemos identificado 2 variedades que son resistentes a la enfermedad, conocidas como lechino y favolosa. Pero esto es solo el comienzo, ya que nuestro objetivo es encontrar más variedades que sean aún más resistentes. Estas variedades potencialmente resistentes se injertan en los árboles afectados para un seguimiento más cercano. Los productores locales de aceite de oliva esperan que esta investigación les ayude. Está claro que necesitamos aumentar la biodiversidad. Tenemos que pensar en otras variedades de olivos. Esto ayudará a crear una zona de amortiguamiento y una barrera natural que podría garantizarnos un futuro mejor. Sin duda, el factor más importante en la prevención de desastres y en la conservación de la naturaleza se debe basar en el conocimiento aplicado en estrategias bien planificadas. Esto implica la capacitación de agentes que puedan implementar las acciones. La siguiente iniciativa apunta en esta dirección. La Universitat Politécnica de Valencia contribuye en la formación de los futuros cuadros del Servicio Forestal Indio, una formación que les permite a los funcionarios conocer nuevas realidades del mundo forestal y ampliar sus horizontes. Hasta ahora este proceso formativo final de su carrera ya como funcionarios del Servicio Forestal Indio, dentro de la Academia Forestal para toda India de Indira Gandhi, han venido haciendo este tipo de estancias formativas de 15 días, tanto prácticas como teóricas en Finlandia, y por un lado las jornadas, las generaciones anuales van creciendo, ahora eran al principio 50, 60, ahora son 100 y por lo tanto no se pueden llevar a un único lugar, es inoperativo. En 2017 se incluyó a España en la organización de la estancia formativa y con esta elección la UPV fue designada responsable del proyecto. Buscamos a los mejores profesores de la UPV que además tengan capacidad docente en inglés, obviamente, que estén en contacto internacional y de temas que puedan ser de interés. Concretamente estamos tratando los temas de bosques y agua, tanto en la perspectiva de restauración ecológica de ríos y su biodiversidad, como el factor, la interrelación que hay entre la gestión forestal y los recursos que se drenan en las cuencas al freático. El grupo que ha visitado la Politécnica de Valencia, integrado por cerca de 50 profesionales, recibe formación durante 2 semanas en distintos centros españoles e incluye jornadas teóricas y prácticas. Es esa combinación de contactos institucionales, perspectiva internacional para ver qué realmente les puede ser de utilidad y por otro lado la propia oferta docente y también la operativa. La estancia formativa del grupo finalizará en Roma con un intenso programa en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, donde se presentarán las diferentes actividades en el ámbito forestal de la organización. La escena se ha vuelto de lo más cotidiana. Mesas de restaurantes y espacios de convivencia en donde los adultos conversan entre ellos y los niños de diversas edades se aíslan a través de sus dispositivos electrónicos. Se trata de un síntoma que, con justa razón, ya genera una preocupación grande entre padres y educadores. La tecnología continúa en crecimiento y su uso es casi indispensable para algunas personas, ya sea por trabajo o entretenimiento. Sin embargo, en la actualidad también se ha observado un incremento de niños que adoptan el uso de la tecnología a edades mucho más tempranas que las recomendadas por la Academia Americana de Pediatría. Y no hay nada malo en que un niño utilice un celular, una tableta o disfrute de un videojuego, solo que la moderación de tiempo y la supervisión de los padres o cuidadores es fundamental para evitar consecuencias negativas en su desarrollo físico y emocional. Sabemos que nuestros niños, y los estudios lo dicen, utilizan de 4 o 5 veces más el tiempo y ese equipo. Por ende, ahí es como padres y profesionales, pues nos preocupa. No nos preocupa el uso, nos preocupa el uso desmedido de este equipo.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños de 0 a 2 años no hagan uso de celulares, tabletas ni videojuegos, mientras que aquellos que tienen entre 2 y 5 años no deben excederse de 1 hora al día. Una vez cumplidos los 5 años, la Academia señala que se les puede permitir el uso de estos dispositivos hasta un máximo de 2 horas diarias. Pero ¿cuáles son las consecuencias a nivel físico que podrían tener los niños que pasan prolongados periodos de tiempo conectados a celulares, tabletas o videojuegos? Te predispone a obesidad. Otro problema grande es que los niños que se excitan mucho por estos juegos, específicamente o televisión a horas tardías, pues duermen menos. Y los niños que padecen de insomnia, pues no tienen una buena ejecutoria escolar. Así que puede afectar su ejecutoria escolar, su aprovechamiento académico por estar viendo televisión a horas altas de la noche o estar hablando por el videochat, etcétera. En realidad, hay que limitarlo si queremos evitar estas complicaciones. Otro aspecto a cuidar es la capacidad de socialización del menor. La socialización es vital. O sea, cómo es que tú crías a un niño, en qué forma le inculcas los valores, en qué forma le enseñas a qué responder y cómo responder, es fundamental en el diario vivir. En el caso de los videojuegos, en el que los menores interactúan entre ellos a través de la pantalla, el doctor Rodríguez Gómez explicó. Socializa un padre, una madre o los individuos que están asignados en su relación familiar. ¿Okay? El videojuego no puede sustituir eso. Sabemos que el niño se desarrolla más avanzado y más todas sus destrezas, las sociales, las motoras, las cognitivas, cuando está haciendo ejercicio, cuando está interactuando y cuando está en sumo en estos medios ambientes como la playa, los bosques, los parques, todas estas áreas que son muy terapéuticas para los jóvenes. Los niños necesitan estar en contacto con la naturaleza, ya que este es el entorno donde exploran y experimentan sensaciones que son fundamentales para su desarrollo físico y emocional, y este entorno no debe ser sustituido por la tecnología. Para Noticias 360, Zoraida Asad Sánchez. Las antiguas civilizaciones utilizaron la arena, el agua, el fuego y el movimiento del sol para medirlo. En la actualidad, los más precisos se basan en frecuencias de resonancia atómica para funcionar. En efecto, me refiero al tiempo, tan cotidiano en nuestras vidas que a veces no hacemos más que pensar en él. Una interesante colaboración entre científicos y relojeros en México permitió reproducir un viejo experimento y ponerlo al alcance del público. Veamos. Este museo abrió sus puertas el 14 de noviembre de 1993. Es muy importante porque ahí se puede ver en una forma cronológica la medición del tiempo. La medición del tiempo y cómo lo ha hecho el hombre a través de los años. Relojes de pared, relojes de fuego, relojes de arena, en fin, podemos ver desde relojes que son clepsidras o ladronas de agua de 1500 años antes de Cristo hasta llegar a los relojes de cuarzo, pasando por diferentes tipos de relojes. Evidentemente lo más importante de este museo es el primer reloj que fabricó mi abuelo, el señor Alberto Olvera Hernández, hace más de 100 años. Es el primer reloj monumental que se hizo en América Latina. Este experimento es reminiscente del experimento de Christian Huygens, que fue, digamos, el primer científico que descubrió el fenómeno de sincronización, en una estructura muy parecida, que consiste en dos relojes de péndulo, los cuales están acoplados a través de una estructura flexible. Este experimento, digamos que es una versión simplificada del experimento de los relojes del Museo de Zacatlán. La idea es que los metrónomos se van a inicializar en cualquier posición y después de un cierto tiempo van a converger a un movimiento sincronizado, así como en los relojes del museo. La clave, o donde hay que poner atención, es en esta parte de aquí, porque es donde está el acoplamiento y es donde los sistemas van a transferir energía entre sí. La comunidad de relojeros, las personas que se dedican a producir relojes, específicamente de péndulo, había como esa inquietud
de poder sincronizar los péndulos de los relojes. Lo que ellos podían sincronizar era que los relojes marcaran la misma hora, pero no que los péndulos oscilaran de manera sincronizada. Creo que es como brujería. En el caso del experimento de Zacatlán, se hizo con relojes y con una mesa de madera. En este caso, el experimento se reproduce con metrónomos y con una estructura flexible. Ese querer demostrar lo científico a la realidad y exponerlo a la sociedad, para mí es lo más importante. En el aspecto científico, en el aspecto de investigación, el estudio de este fenómeno de sincronización es un tema muy relevante. El fenómeno principal que se da en un péndulo mecánico se reproduce prácticamente de manera idéntica o similar desde un punto de vista cualitativo en otro tipo de sistemas. Los desarrollos teóricos que podamos obtener creemos que pueden ser usados posteriormente en otras áreas donde es muy difícil encontrar un modelo, por ejemplo en sistemas biológicos. Los actuales sistemas de ingeniería requieren actualmente la participación de varios sistemas para que coordinadamente realicen una tarea. Que estas cada vez son más complejas, ¿no? En la industria de la manufactura o en cuestiones de comunicaciones, etc. Tiene muchas aplicaciones en lo que son líneas de producción, los robots ensambladores que tienen que realizar una tarea coordinada, tienen que realizar la misma tarea, 2 o 3 robots. Entonces ahí tiene muchas aplicaciones. Creo que un objetivo muy importante de nuestro quehacer científico es la expansión, la difusión del conocimiento que uno genera. Y que aparte no se demuestra y ya está. Al final está en un lugar público que la gente viene a visitar. Qué mejor, al final de cuentas, que un museo. Después de China, Estados Unidos, Alemania e India, España es el país con mayor capacidad de generación de energía eólica o a base de aire. Esta capacidad, producto de visionarios que supieron anticipar la nueva realidad en el consumo de energía, se presenta como una gran oportunidad, pero también ha tenido que superar grandes retos. España es uno de los países pioneros en materia de energía eólica. Enrique Miranda fue uno de los primeros que vio una oportunidad de negocio en un pequeño pueblo de Navarra. El proyecto es del año 1995 y se terminaron como en el 98 por ahí. Los 13 generadores eólicos llevan produciendo electricidad desde hace 20 años y también suponen una buena fuente de ingresos para los habitantes de Undiano. El polideportivo del pueblo se financió precisamente gracias a las centrales. Porque eso nos permitió tomar un préstamo en un banco y pagamos anualmente con el ingreso que nos produce los aerogeneradores que tenemos en nuestro terreno. La energía eólica tuvo un gran auge en España hasta 2012, pero la grave crisis financiera paró en seco a todo el sector. Solo en el último año el gobierno ha vuelto a reactivar las energías renovables. Si no, España no hubiera alcanzado sus objetivos en materia medioambiental. Una decisión que también se siente en Siemens Gamesa, el mayor constructor de aerogeneradores de España. Tenemos 15 fábricas en mercado nacional en España y tenemos una muy fuerte actividad debido a estas subastas de los años pasados. 300 empleados trabajan sin descanso aquí en Navarra para construir hasta 6 aspas de molino por semana. Tras los años de parón, hay que aprovechar el nuevo auge. España afronta un reto en este año que es instalar toda la potencia eólica subastada en los años anteriores con unas fechas concretas. A final de este año prácticamente debemos instalar alrededor de 3.000 megavatios. Este sector cuenta con más de 20.000 trabajadores en España. La energía eólica supone el 20% de la energía total del país. Todo apunta a que el sector seguirá creciendo a largo plazo. Para llegar a los objetivos ambiciosos que se plantean, deberíamos instalar 50.000 megavatios más eólicos en España. Enrique Miranda está convencido de que la energía eólica es buena para su pueblo y para el medio ambiente, aunque también espera que los consorcios eléctricos cumplan con su palabra. Y que admitiéramos este cambio de paisaje. Ellos nos dijeron que iban a cerrar una central térmica que había en Santoña, en Santander. Y bueno, yo creo que aún sigue funcionando. Las promesas nunca se cumplen por lo que se ve.
Entre tanto, hay varias centrales térmicas de carbón al borde del cierre y eso supone que pronto habrá más molinos de viento y parques solares en el paisaje español. Ya lo sabemos, en el imaginario internacional, Brasil es todo fútbol y carnaval. Pero las profundas raíces históricas del país suramericano lo convierten en toda una potencia cultural, incluso cuando hablamos de vino. La tradición vitivinícola fue importada por los portugueses y alemanes inmigrantes en el siglo XIX y consolidada por los italianos que aportaron técnicas y diversas cepas de uva. Reviviendo una tradición portuguesa del siglo XIX, el vinicultor brasileño Libardo Sacchi entierra 600 botellas de vino el tercer sábado de cada mes. Apasionado por esa historia, paso a revivirla. ¿De qué forma? Enterrando una parte de mi producción. Cuando Napoleón y las tropas francesas invadieron Portugal en 1807, los propietarios de las bodegas en las regiones de Trás-os-Montes y Beira Alta ocultaron la mayoría de los objetos de valor para evitar el robo y el saqueo. Las botellas de vino figuraban como uno de esos bienes más apreciados. Con esa historia en la espalda, Sacchi creó hace 12 años la Quinta de Olivardo, que recibe todos los fines de semana 5.000 visitantes que pasean por las vides y la bodega. En la época de cosecha, entre enero y febrero, los turistas pueden participar en el proceso de cosecha y pisado de las uvas, seguidas del entierro de las botellas que ya pasaron por la fermentación en el barril de roble de 10 meses. El entierro pasa entonces a seducir al visitante, que tendrá derecho a una botella numerada y asumirá el compromiso de volver 6 meses después, en la fiesta de San Martín, para desenterrar su propio vino. Si bien la producción artesanal de la Quinta es de apenas 20.000 litros por año, que es un volumen que produce en una sola hora una grande explotación vinícola, Sacchi asegura que su intención no es masificar el producto. Mi vino es consumido aquí. Es diferente de una gran empresa que tiene que abastecer el mercado. Así que una de las diferencias es hacer en pequeña cantidad. Otra es el valor de la historia que uno agrega en la bebida. En la ciudad de São Roque, cuyos primeros viñedos datan del siglo XVII, la producción se extiende a 307 kilómetros de área y cuenta con una población de 90.000 habitantes dedicados al segmento del vino. ¿Qué le parecería obtener una medalla olímpica en danza callejera? No queda duda de que esta expresión urbana requiere de grandes habilidades físicas y un arduo entrenamiento. ¿Pero puede ser considerada un deporte? ¿Usted qué piensa? Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.